Hola a todos mis queridos amigos y seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo en nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en un tema que estoy segura, tocará muchas fibras sensibles de sus corazones. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que todos buscamos y valoramos enormemente en nuestras vidas, la amistad incondicional. Y para ilustrar este sentimiento tan profundo, vamos a enfocar nuestra conversación en una figura que, para muchos, representa precisamente eso, Anne Derzel. Sí, esa talentosa y carismática actriz que ha conquistado a miles, no solo por su belleza y talento en pantalla, sino también por la calidez y la lealtad que proyecta, especialmente en sus vínculos más cercanos. Vamos a desgranar qué significa tener una amiga incondicional, cómo reconocerla en nuestras vidas, y como el ejemplo de Anne Derzel, a través de sus relaciones públicas y su forma de ser, nos puede inspirar a cultivar y apreciar estas joyas que son las amistades verdaderas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este viaje emocional e inspirador, les hago una invitación muy cordial. Si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón a que le den al botón de suscripción. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Al suscribirse se unen a nuestra comunidad y se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Además, me dan un impulso tremendo para seguir creando contenido de calidad que espero les aporte valor y disfrute. Así que adelante, anímense a formar parte de esta familia. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a empezar a hablar de esas personas que están ahí en las buenas y en las malas, esas que son un verdadero regalo de la vida, las amigas incondicionales. A menudo en el torbellino de la vida, con sus altibajos, sus alegrías y sus desafíos, las relaciones humanas se ponen a prueba. Y entre todas ellas, la amistad ocupa un lugar privilegiado. Pero no cualquier amistad, sino esa que trasciende las apariencias, los favores pasajeros y las conveniencias del momento. Hablamos de esa conexión que se siente en el alma, de esa persona que, sin importar lo que suceda, sabes que estará ahí, firme y leal. El título de nuestro vídeo de hoy, Anne Derzel, mi amiga incondicional, siempre en mi corazón, nos invita a reflexionar sobre este ideal de amistad a través de la figura de Anne. Si bien es cierto que como público solo tenemos acceso a la imagen pública de las celebridades, a través de sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y los testimonios de quienes las rodean, podemos percibir ciertos valores y actitudes. Y en el caso de Anne Derzel, muchos han notado una cualidad que resuena con la idea de una amiga leal y presente. ¿Qué define a una amiga incondicional? Pensemos en ello. No se trata de una amiga que te dice siempre sí a todo, ni de alguien que te justifica en cada error. Tampoco es alguien que te idealiza sin ver tus defectos. La amistad incondicional va mucho más allá. Se trata de aceptación profunda. Es esa persona que te conoce con tus virtudes y tus imperfecciones, y te quiere tal y como eres. No intenta cambiarte, sino que te apoya en tu crecimiento y te celebra en tus éxitos. La incondicionalidad en la amistad se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, está presente cuando uno se siente solo, incluso cuando el mundo entero parece dar la espalda. Es esa mano tendida en los momentos de debilidad, ese oído atento que escucha sin juzgar, ese hombro donde llorar sin miedo a ser ridiculizado. Es la persona que cree en ti cuando tú mismo has dejado de hacerlo, que te anima a levantarte después de cada caída y te recuerda tu valía. Y si pensamos en Anne Derzel, vemos destellos de esto en cómo interactúa con sus seres queridos, cómo defiende a sus amigos y cómo mantiene vínculos sólidos a pesar de las exigencias de su profesión. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, la autenticidad y la lealtad son gemas preciosas. Y Anne, en su forma de ser, parece encarnar esa autenticidad. Las imágenes que vemos de ella con sus amigos cercanos, las dedicatorias que comparte, todo apunta a una persona que valora profundamente las relaciones humanas genuinas. Una amiga incondicional es también aquella que te celebra tus triunfos como si fueran suyos. No hay envidias, no hay celos mezquinos. Al contrario, hay una alegría sincera por tus logros, un orgullo genuino por verte crecer y alcanzar tus metas. Te aplauden en cada paso y te animan a ir por más. Esta es una de las señales más claras de una amistad verdadera. Además, la incondicionalidad implica respeto mutuo. Una amiga incondicional respeta tus decisiones, incluso si no está de acuerdo con ellas. Te da tu espacio cuando lo necesitas, pero está presente cuando la buscas.
No te presiona, no te juzga por tus errores, sino que te ofrece comprensión y apoyo. Ahora, es importante ser realistas. La vida, como mencioné, nos presenta desafíos. Y en esos momentos, la amistad incondicional se pone a prueba. ¿Qué pasa cuando cometemos un error grave? ¿Cuando decepcionamos a alguien cercano? Una amiga incondicional no te abandona. Te confronta si es necesario, te habla con la verdad, pero siempre desde el amor y el deseo de tu bienestar. No te deja solo ante las consecuencias, sino que te ayuda a reflexionar, a aprender y a seguir adelante. La lealtad es otro pilar fundamental. Una amiga incondicional defiende tu nombre cuando no estás presente. No participa de chismes ni de habladurías que puedan perjudicarte. Protege tu reputación y tu confianza. Es esa persona de la que puedes fiarte plenamente sabiendo que tus secretos están a salvo y que tu bienestar es su prioridad. Y si volvemos a pensar en Anne Ercel, vemos cómo ha mostrado en diversas ocasiones el valor que le da a su círculo íntimo. En un ambiente tan expuesto como el del espectáculo, es admirable ver a alguien que mantiene sus relaciones personales sólidas y muestra un afecto genuino hacia sus amigos. Esto nos enseña que independientemente de la fama o el éxito, los valores fundamentales de la amistad permanecen intactos. Una amiga incondicional también es aquella que te recuerda quién eres cuando tú lo olvidas. En los momentos de crisis, cuando la autoestima está por los suelos, es la que te saca a la luz tus fortalezas, tus talentos y tus capacidades. Te ayuda a ver la luz al final del túnel, incluso cuando todo parece oscuro. Te recuerda tu propia valía. La comunicación abierta y honesta es otro ingrediente clave. Con una amiga incondicional, puedes hablar de todo sin tapujos, sin miedo a herir susceptibilidades. Ella te escuchará, te entenderá y te ofrecerá su perspectiva de manera constructiva. Y tú harás lo mismo por ella. Esta honestidad, basada en el amor, es lo que fortalece el vínculo y lo hace resistente a las adversidades. Ahora, reflexionemos sobre cómo podemos cultivar y mantener este tipo de amistades en nuestras propias vidas. Primero, debemos ser nosotros mismos amigas incondicionales. La reciprocidad es fundamental. Si esperamos recibir lealtad, comprensión y apoyo, debemos estar dispuestas a darlo también. Esto significa estar presentes para nuestros amigos, escucharles activamente, celebrar sus alegrías y ofrecerles nuestro apoyo en sus dificultades. Es importante también ser selectivos con nuestras amistades. No todas las personas que conocemos están destinadas a ser nuestras amigas incondicionales. Y eso está bien. Debemos rodearnos de personas que nos aporten positividad, que nos inspiren y que compartan nuestros valores. La calidad prima sobre la cantidad. La gratitud juega un papel crucial. Debemos expresar nuestro agradecimiento a esas personas que son una constante en nuestras vidas. Un simple gracias puede significar mucho. Reconocer el valor de sus acciones y de su presencia fortalece la relación y les hace sentir apreciados. Y aquí es donde entra la inspiración que podemos obtener de figuras como Anne Ercel. Al verla interactuar con sus amigos, al leer sus palabras de aprecio, nos anima a valorar más nuestras propias amistades. Nos recuerda la importancia de nutrir estos vínculos, de dedicarles tiempo y energía, y de expresarles cuanto significan para nosotros. El título de hoy es Anne Ercel, mi amiga incondicional, siempre en mi corazón. Esto no significa que tengamos a Anne Ercel como amiga personal, sino que su imagen pública, su forma de proyectar ciertos valores, nos evoca la idea de esa amiga ideal que todos deseamos tener. Es un símbolo de lo que buscamos en una amistad profunda y duradera. Es esa sensación de que pase lo que pase, habrá una persona que te tendrá en su corazón, sin condiciones, con amor y lealtad. Piensen en sus propias vidas. ¿Tienen ustedes a esa persona? Esa amiga que es su roca, su confidente, su mayor defensora. Si es así, denle un abrazo de mi parte y díganle cuánto la quieren. Porque estas personas son tesoros. Son el bálsamo para las heridas, la luz en la oscuridad, la alegría compartida en los momentos felices. La vida nos enseña lecciones valiosas, y una de las más importantes es el valor de una amistad sincera. A veces, damos por sentadas a las personas que están siempre ahí. Pensamos que siempre estarán, sin necesidad de demostrarles nuestro aprecio. Pero la verdad es que estas relaciones, como cualquier otra, necesitan ser cultivadas y valoradas. Cuando hablamos de siempre en mi corazón, hablamos de un vínculo que trasciende el tiempo y la distancia.
Son esas amistades que, aunque pasen los años y las circunstancias cambien, la conexión permanece intacta. Son esas personas a las que puedes llamar después de mucho tiempo y sentir que el tiempo no ha pasado, que la complicidad sigue intacta. Las redes sociales, si bien pueden parecer superficiales a veces, también nos permiten echar un vistazo a la vida de personas como Andercel y ver esos momentos de conexión humana que nos recuerdan lo importante que son nuestras propias relaciones. Los cumpleaños celebrados juntas, las vacaciones compartidas, los mensajes de apoyo en momentos difíciles, todo ello contribuye a construir una imagen de una persona que valora profundamente sus amistades. En resumen, este vídeo ha sido un viaje para explorar el significado de la amistad incondicional, inspirándonos en la figura pública de Andercel, quien parece encarnar algunos de estos valores. Hemos hablado de la importancia de la aceptación, la lealtad, el respeto, la comunicación honesta y la reciprocidad. Hemos reflexionado sobre cómo identificar y cultivar estas amistades valiosas en nuestras vidas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Espero de todo corazón que este vídeo les haya inspirado, les haya hecho reflexionar y, sobre todo, les haya recordado lo afortunados que somos cuando tenemos una amiga incondicional en nuestras vidas. Quiero agradecerles profundamente por haber estado aquí, por haberme acompañado en este recorrido. Su presencia y su atención significan muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber sus pensamientos. ¿Qué significa para ustedes la amistad incondicional? ¿Tienen a esa amiga que siempre está en su corazón? ¿Han sentido alguna vez esa conexión profunda y desinteresada? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus experiencias. Sus historias enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y antes de que se vayan, no olviden el llamado a la acción que tanto nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con esas amigas incondicionales que quieren mucho. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente familia. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Les envío un abrazo gigante y lleno de cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.